Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Hoy es martes 25 de junio y estamos para presentarles Economicast. Y como siempre nos acompaña Sebastián Londoño, que en esta semana nos va a hablar de dos temas muy importantes para el país. El primero es desempleo, el segundo es la confianza empresarial. El dato de desempleo sale este viernes. Sebastián, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está? Bueno, Sebastián, el mes pasado, el dato del mes de abril fue de 10,3, subió el desempleo a 2 dígitos. ¿Qué se espera para el mes de mayo? Lastimosamente para todas las personas que en el país que están sin trabajo, pues la expectativa del mercado es que siga aumentando o por lo menos que se mantenga en 2 dígitos como viene desde hace unos 4 meses la cifra. La expectativa adicionalmente pues está en este nivel porque las condiciones no han cambiado mucho, solamente se crearon unos cuantos empleos transitorios por mitad de año, los que siempre como que se crean en temporada vacacional, pero más allá de eso las condiciones no han cambiado mucho, la verdad. Bueno, y bueno, Sebastián, ¿cuál es la explicación de las autoridades económicas del país? Por ejemplo, supimos que el Banco de la República el viernes pasado dio una versión sobre lo que podría ser, una explicación sobre lo que podría ser, por qué se mantiene esta cifra de desempleo en 2 dígitos. Sí, como usted bien lo dice, tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda están trabajando arduamente para encontrarle como una explicación a esto, porque ellos parten de una premisa, y es que en teoría si la economía les está rebotando, si el crecimiento económico pues no es el deseado, pero está mejorando, pues debería haber más puestos de trabajo, lo cual no está sucediendo. El Banco de la República, como usted bien lo dice, el viernes pasado dio una hipótesis bastante interesante, y es que contra todo pronóstico la mayor oferta de temas laborales con la migración venezolana no es la explicación. Es decir, no ha afectado en muchos niveles o en un porcentaje muy alto el tema de la migración venezolana, sino que los empresarios no están contratando igual. Es un tema, según dijeron, tienen un informe ya preliminar del Banco de la República, pero dice que desde el 2016 hasta hoy en día la demanda que han tenido los empresarios ha sido menor a la histórica. Es decir, están haciendo el mismo trabajo con menos gente y pagando menos plata. O sea, es lo que decían los analistas respecto a la ley de financiamiento del presidente Duque, que el hecho de bajarle los impuestos a las empresas no significaba más empleos como él se imaginó, o como él se imagina, o él quiere o desea, ¿no? Sí, de hecho, según esta teoría del Banco de la República, pues tiene mucho sentido, porque si es desde el 2016 y estamos hablando de cuando aún estaba o cuando se empezó a regir la última reforma tributaria del presidente Juan Manuel Santos, que le subió los impuestos a las empresas. Entonces, si desde ese momento, cuando tenían impuestos más altos, pues no estaban contratando menos personas, ahora con una menor carga tributaria por los descuentos que pueden hacer y los beneficios, la eliminación de la renta presuntiva, etcétera, etcétera, pues van a tener menos gastos, pero y si pueden hacer lo mismo con los mismos trabajadores, no van a crear nuevos puestos de trabajo, según lo dicta la teoría económica. Exactamente, Sebastián. El tema del desempleo en el país está cada vez más grave. Sí, señor. Bueno, Sebastián, el otro tema es la confianza empresarial. ¿Cómo va este tema también? Ya hablando obviamente de lo que usted dice, de que las cifras suben, la confianza empresarial ha subido en los últimos meses, ¿y qué se espera para este mes? Claro, es curioso porque podemos conectar un tema con el otro, con el que veníamos hablando de desempleo, y es justamente lo que usted dijo, el tema de la ley de financiamiento. Como la ley de financiamiento le rebajó toda esta cantidad de impuestos a las empresas, que se calcula más o menos en unos 10 billones anuales, lo que dejará de recibir el costo fiscal para el país, pues para las empresas es algo dichoso. Entonces lo que mide DF Desarrollo es un termómetro de qué confianza tienen para invertir. Evidentemente, si una persona en la mitad del camino le cambian las reglas de juego para bien, y si le dicen que ya no tiene que pagar un IVA del 100% por la inversión de bienes de capital, pues evidentemente la inversión va a ser mayor, y pues la confianza para invertir va a ser mucho mayor, porque estamos hablando sobre todo acá de 2 sectores, que eso es lo que mide Fedesarrollo, que son los comerciantes y los industriales. Los comerciantes, por un lado, pues tienen todo este beneficio para tema de compra de compra de máquinas para la venta, pero los industriales todavía más. Aunque en el caso de los comerciantes, reitero, pues está este tema, pero también, por ejemplo, la posibilidad de descontar el 50% del impuesto de industria y comercio, que es algo que es una renta bastante alta anual
para los comerciantes por el pago de avisos y tableros y por el tema de industria y comercio. Entonces estamos hablando de un cóctel de beneficios que se crearon en esta ley que por ende se van a traducir en una mejor confianza de los empresarios, pero que hasta ahora no se está viendo en confianza de los consumidores, que pues si me permite la cuña, la semana pasada salió el dato de Fedesarrollo, mejoró, pero mantienen en tema negativo en menos 5%. Exacto. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, feliz semana. Muy bien explicado para los lectores de Portafolio, y también nos acompaña como siempre Alfonso López. Alfonso, ¿cómo le va? Pedro, un saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, Alfonso, este miércoles, o sea, mañana, se van a presentar las contraofertas para los procesos de asignación permanentes para las áreas petroleras en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿En qué consiste esto, Alfonso? Recordemos que de luego de 5 años de no presentarse la entrega de un solo bloque para desarrollo petrolero, con el cambio de gobierno se reactivó la operación petrolera del país a través de el proceso permanente de asignación de áreas. Es un proceso que ya viene corriendo prácticamente desde hace ya más de un mes, y esta etapa, ¿sí?, es en donde las empresas petroleras que estén interesadas en aquellas ofertas que ya fueron ofertadas a principios de este mes, presenten, por decirlo así, un contrapliego para ver cuál de las dos propuestas es más atractiva, si la inicial o la segunda oferta. Y el que hizo la propuesta inicial tiene derecho a hacer una contraoferta, ¿no? Hacer una contraoferta. El 7 de julio es ya la definitiva y se sabe cuántos son. Cabe recordar pues que son 20 áreas las que se entregaron en oferta a principios de junio, pues obviamente se hicieron 19 propuestas por 11 áreas, y es lo que se va a entregar en esa disputa. Ok. Alfonso, y parece que este sistema le va a funcionar al gobierno, ¿no? Le va a funcionar al gobierno, incluso porque son muy buenas empresas las que están interesadas. Incluso entraron 2 nuevas empresas, ¿sí?, que son Home Overseas y que es Noble Energy, que son 2 empresas con sede en Houston y que tienen grandes experiencias en el tema del offshore. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Y en la mesa de redacción de Económicas nos acompaña Luisa Gómez. Luisa, ¿cómo le va? Hola, Pedro. Bueno, Luisa, el dólar abrió la semana pasada 3.270 pesos y cerró el viernes en 3.191, perdió 80 pesos. ¿Por qué esta baja del dólar pues tan grande en solo una semana? Pues es que no es solamente lo que pasó esta semana, Pedro, porque si usted recuerda, a comienzos de junio, justamente cerrando mayo y empezando junio, fue que el dólar alcanzó el máximo de 3.377 pesos, que ese ha sido el máximo que ha tocado pues en más de 4 años. Entonces, el cambio de tendencia ha sido muy rápido, o sea, son casi 180 pesos que ha perdido desde ese momento, pero lo simpático es que, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, no ha pasado nada. ¿A qué me refiero? A que las fuentes, digamos, como de incertidumbre que normalmente tienen los analistas, como es el hecho de que la economía en el mundo esté creciendo menos, los temas geopolíticos con todos los anuncios de Donald Trump, su relación con Irán, etcétera, etcétera, y no menos importante, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues son temas que siguen ahí y que no han mostrado ningún cambio. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que la Reserva Federal en Estados Unidos, que usted sabe es como el Banco Central, ellos, digamos, hasta hace muy poco la expectativa era que, como la economía de Estados Unidos también iban a subir tasas, eso tuvo nerviosos a los mercados mucho tiempo, y pues como las cosas se han juntado como más cosas que pueden amenazar la economía pues de Estados Unidos y en general la economía mundial, entonces decidieron como dar un cambio, y ahora se está pensando es en que se van a bajar las tasas. Eso tiene unas implicaciones para los activos en mercados emergentes y para las monedas, pues también en emergentes. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente los inversionistas se vienen otra vez a los Exactamente, claro, porque emergentes. entonces pues finalmente los inversionistas están buscando en dónde les renta más su plata, y si las tasas en Estados Unidos siguen bajas y van a estar más bajas, pues claramente no es el lugar para obtener retornos. Entonces se van a mercados emergentes, como suele pasar con Colombia, donde, digamos, las rentabilidades son mucho más altas, así tengan que incurrir en un poco más de riesgo. Entonces, esa fue como la historia de esta semana. Luisa, y de aquí en adelante, que, o sea, digamos, hagamos con todo lo que está diciendo las circunstancias internacionales y la decisión y esa pronunciamiento de la Reserva Federal de que posiblemente va a rebajar, ¿qué pues es con esos
con esa cuestión de la Reserva Federal, ¿se podría decir que se espera que el dólar baje hasta final de año? Pues esa podría ser una muy buena posibilidad, digamos, es como a lo que más apuntaría, toda vez que las reducciones de tasa de interés se darían pues en los próximos meses, y ya muchos analistas e inversionistas están descontando que eso va a pasar en la próxima reunión de la Reserva Federal, que es más o menos dentro de 5 semanas. Entonces, cuando se produzca eso, pues obviamente va a haber un cambio, pero digamos, eso se va como a descontar desde antes. Ahora, pues sí tocará estar pendiente pues de qué pasa, digamos, con el resto del mundo, cómo se comporta la economía, qué va a pasar lógicamente con el precio del petróleo, que pues después de ese bajón tan fuerte que tuvo ahorita está repuntando otra vez. Entonces, digamos, hay muchas cosas en juego, sin contar con lo que pasa aquí dentro en Colombia. Todas las medidas de consolidación fiscal, a ver cómo la leen las calificadoras, cómo la leen los inversionistas, pues porque eso definirá si traen más dólares al mercado colombiano, si lo sacan. Y hablando de los bancos centrales, Luisa, ya el Banco Japón, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Chile, la FED, han hablado de reducir las tasas de interés. El Banco de la República en Colombia, ¿qué? Pues con una economía que todavía no arranca, ¿no? Exactamente, es que ese, digamos, es justamente uno de los temas que podría llevar al banco a que reduzca tasas de interés un poco más pronto de lo que se pensaba. De todas maneras, lo que dicen los analistas es que una tasa de 4,25%, que es como la dejó el viernes el Banco de la República, pues digamos es una que todavía ayuda a la expansión de la economía. Ahora, hay otro elemento que claramente hace parte del radar del banco y que está siendo monitoreado, que es el tema de la inflación. Hasta ahora el tema, pues digamos, ha subido levemente la inflación, pero está muy cómodamente en el rango meta del Banco de la República, que es alrededor del 3%. Sigue ahí, pero hay muchas amenazas en temas de inflación. El aumento en el precio del dólar, el tema de la vía al llano, que eso claramente ha dificultado el transporte de alimentos, entonces los precios pueden subir, y entonces al tener, y las expectativas de los analistas también han cambiado en ese sentido, porque muchos estaban diciendo, no, la inflación va a cerrar muy cómodamente en el 3%, pero ya se está hablando más hacia un 3,4%. Entonces esos elementos, digamos, son dos fuerzas encontradas que dan para pensar que muy seguramente el Banco de la República, si no pasa nada extraordinario con la economía, que pues, como usted sabe, Pedro, digamos, lo que pasó en el primer semestre pues no estuvo muy dentro de lo previsto, pero si no se da ese repunte que espera el gobierno, es probable que ese factor empiece a pesar mucho más que las expectativas de inflación. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muy amable. Y ahora estamos con Rubén López. Rubén, este fin de semana se va a llevar a cabo la cumbre del G20, con centrados, focalizados en la reunión entre China y Estados Unidos, entre Trump y Xi. ¿Qué puede pasar en esa cumbre que va a definir definitivamente mucho de lo que puede ser la dinámica del comercio internacional en lo que resta del año o en el próximo año también, ¿no? Si no se llega o no se llega a un acuerdo. Sí, tal cual. Bueno, las expectativas obviamente pues van de lado a lado, ¿no? Obviamente, por ejemplo, Donald Trump aseguró en el discurso en el que lanzó la campaña la semana pasada que ellos iban a hablar, que había buenas perspectivas de que se lograra un acuerdo, pero que no iban a alcanzar cualquier tipo de acuerdo, un poco para seguir metiendo presión a China en este sentido. También hay que tener en cuenta que en las últimas 2 semanas ha habido bastantes movimientos desde el sector privado de Estados Unidos. Hemos visto a Apple, hemos visto a Walmart. 600 empresas. Sí, y ha sido como en varias cartas dirigidas a la Casa Blanca, precisamente metiendo presión, diciendo que los aranceles, si no llegan a un acuerdo este fin de semana, los aranceles empezarían a golpear mucho tanto a las empresas como a los consumidores de Estados Unidos. Recordemos que, por ejemplo, decía que los aumentos, por ejemplo, de un iPhone o de un MacBook podría subir casi que un 19% en algunos casos. Entonces todo eso es un poco el caldo de cultivo que puede llevar este fin de semana que logren algún tipo de acuerdo. La verdad, las expectativas no creen que sea tan fácil. O sea, lo que se ha dicho es que puede ser más factible de que se alcance una nueva tregua o se den algún poco más de tiempo para continuar este proceso de negociaciones que llevaron desde... No se acuerden unas cosas y las otras se dejen pendientes, ¿no? Sí, exacto, porque pues ya sabemos que a Donald Trump no es tanto de anunciar ahí un acuerdo como tal en una cumbre como el G20, sino que él si hace un acuerdo lo va a hacer en su mansión de Miami,
solo con una reunión con Xi allí. Entonces lo que se espera es que pueda a lo mejor salir bien, pero no se espera tanto que se logre como tal el fin de la guerra comercial. Incluso hay muchos que también son pesimistas y pues dicen que realmente en ningún momento se va a llegar a este fin de la guerra comercial, porque incluso si Estados Unidos y China no se ponen más aranceles o pues deciden incluso bajarlos o lo que sea, hay muchos frentes en esta guerra comercial. Está todo el tema de la devaluación de la moneda, está la guerra pues tecnológica contra Huawei, eso es un tema totalmente aparte porque ya no es tanto el comercio, sino es como la dominancia de la tecnología, de las nuevas tecnologías a nivel mundial. Hay muchos temas encima de la mesa, entonces si logran solucionar el tema de los aranceles y no se suben estos 300.000 millones más a productos chinos, eso no quiere decir que realmente se fuera a acabar esta guerra o esta tensión entre Estados Unidos y China. Claro, Rubén. Bueno, y Donald Trump, que ha abierto no guerras comerciales, sino batallas, digamos, en todos los frentes, contra Europa, contra México, contra Canadá, contra China, ahora está contra Irán, en todos los sentidos, económicas y políticas. Sí. Rubén, ¿qué se espera para Colombia? ¿Se espera que de pronto Trump, como han dicho algunos analistas, pueda de pronto llegar a sanciones comerciales por la cuestión del narcotráfico, ya que estamos en campaña política en Estados Unidos? Exactamente. Pues precisamente en esta última semana ha habido muchos, por ejemplo, el gremio de exportadores de Colombia, las cámaras de comercio, muchos han planteado esa posibilidad de que, bueno, una vez que tienes como el caso de México y se ve que esa es la manera en la que Trump actúa y presiona a los países, Latinoamérica no ha estado en las partes buenas de la política de Trump, sino en las malas. Entonces, y en estos meses sí que se han visto ciertos ataques hacia Duque, hacia el presidente Duque, por todo el tema de los cultivos ilícitos y demás. Entonces sí que hay gente que está como temiendo de que ahora que entra en campaña, obviamente Trump necesita anuncios de impacto. Aparte de Venezuela, ¿no? Porque aparte de Venezuela, porque ese tema ya también está muy trillado, tocado. Sí. Entonces hay muchos países a los que se podría dirigir. Obviamente todo el tema de Centroamérica es uno, con el tema de la inmigración. Pero en Sudamérica como que sigue es Colombia, ¿no? Sí, porque es contra el único que se ha manifestado en contra. Dejando de lado la inmigración, el otro gran tema que preocupa a la sociedad de Estados Unidos es el de las drogas, el de los cultivos ilícitos. Y en ese sentido Colombia ha sido el foco de los ataques para reducir los campos de cultivo. Entonces, en ese sentido, obviamente si Donald Trump llega a algún tipo de medida contra Colombia, no está tan claro que fuera desde el punto de vista comercial, porque pues realmente Estados Unidos tiene superávit con Colombia, el comercio no es tan grande, entonces no sería tan interesante ponerle aranceles a Colombia. Entonces, como se ha hablado otras veces, pues el mecanismo para meter esa presión al país sería a través de desertificación, que eso obviamente afectaría tanto al dinero de cooperación como también a viajeros incluso, o sea, entonces tendría un impacto mucho más por así decirlo, a la calle, que se vería mucho más fácil en el día a día. Muchas gracias, Rubén, y a ustedes, amables lectores de portafolio.com, muchas gracias por estar con nosotros. En la edición, Julián Casteblanco, les habló Pedro Miguel Vargas. Los esperamos la próxima semana. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.